Mi hermana me humilló por ser infértil, así que revelé que su bebé no era de su esposo en plena fiesta familiar. Llegué a pensar que mi hermana y yo éramos un frente unido, ese tipo de pacto silencioso que hacen las hermanas cuando la vida adulta empieza a exigir respuestas que no queremos dar. Nos casamos con 2 años de diferencia y, casi sin planearlo, entramos al mismo carril: trabajo, casa, esa conversación que se repite sin prisa pero sin pausa sobre si ya es momento de tener hijos. Yo quería. Quería de una forma sencilla, sin discursos, con la certeza de abrir la puerta de mi casa y escuchar un llanto chiquito que me partiera el sueño en 2. Y entonces, sin que yo lo supiera, el deseo se volvió una palabra peligrosa. El día que la vi en el consultorio del médico fue un accidente matemático, agenda cruzada, misma especialidad, misma sala de espera. Estaba sola. Yo había entrado con mi esposo, no dijimos mucho frente al doctor, porque las preguntas se parecen siempre y el pudor también. En el pasillo nos cruzamos, nos dimos un abrazo torpe, y en el camino de regreso a casa me escribió para decirme que ella y Connor llevaban un tiempo intentando sin éxito. Me pidió que no comentara nada, que todavía no querían alarmas. Acepté. Entendí de inmediato el filo de ese secreto. Nosotras 2 seguimos cada una su vía. En mi caso, después de estudios, análisis y silencios, el diagnóstico llegó como un papel doblado en 4. Tengo dificultades serias para concebir. No es una sentencia absoluta, no es un nunca, pero la línea entre la esperanza y el autoengaño se me volvió finísima. No se lo conté a nadie fuera de mi casa. Mi esposo me sostuvo como pudo, con esa mezcla de ternura y respeto que te hace sentir acompañada sin invadirte. Yo me encargué de funcionar: trabajo, comer, dormir, volver a intentarlo, llorar en la ducha, respirar. Mientras tanto, mi hermana quedó embarazada. Lo supe por un mensaje lleno de emojis y por la voz temblorosa cuando me llamó. La felicité de corazón. No soy esa caricatura de mujer que odia las barrigas ajenas. El dolor no me volvió cruel. De hecho, empecé a imaginar a mi sobrino y me descubrí comprando pequeñas tonterías, pensando en un olor de bebé que no era mío y aún así me calmaba. Dejé mi propio diagnóstico al margen de la familia. Nadie necesitaba mi tristeza cuando todo alrededor de ella era celebración. La víspera de su fiesta de bienvenida del bebé, fui a su casa a ayudarla con los preparativos. Entre globos, cintas y listas de invitados, se abrió esa rendija por donde se escapan las cosas que guardamos demasiado. Me preguntó por mis planes, por si seguíamos intentando, por si me sentía lista para contar lo que fuera que estuviera pasando. Yo quería sobrevivir el día, solo eso, pero el nudo en la garganta hizo lo que hacen los nudos cuando uno tira de más: se aprietan hasta que ceden. Le conté. Le pedí que lo mantuviera en secreto. Me prometió que sí, que no diría una palabra. Y entonces el pacto se quebró sin que yo lo supiera todavía. Ella se quedó callada unos segundos y, de golpe, dijo que también tenía algo que decirme. Había ido al médico a hacerse pruebas por su cuenta y le habían dicho que no tenía ningún problema. Supuso que el asunto podía ser de Connor. En lugar de hablar con él, decidió acostarse con otro hombre solo para conseguir el embarazo. Lo dijo con lágrimas, como si llorar hiciera menos pesada la frase. Connor nunca se hizo pruebas, así que puede que igual sea de él, añadió, y me miró como buscando una absolución que yo no podía dar. Me pidió que no dijera nada, que necesitaba tiempo, que la fiesta del día siguiente no era el escenario para destruirlo todo. Mi cabeza se llenó de zumbidos. Mi secreto dolía, sí, pero vivía dentro de mi casa. El suyo era una granada sin la anilla en medio del salón familiar. Le dije que tenía una semana para contárselo a Connor. Que no era justo para él ni para el bebé ni para el otro hombre. Me replicó algo sobre no arruinar celebraciones. No insistí más. Repetí una semana para que no se perdiera en su memoria emocional. Me fui a casa con esa fecha vibrando como un recordatorio en la sangre. La fiesta llegó como llegan las cosas que no podemos cancelar. Mis padres se habían desvivido organizando la decoración y la comida. Yo aporté dinero y manos. Connor estaba radiante, a ratos parecía el niño que abre regalos antes de tiempo. Yo lo miraba y me ardía la piel. Quise que todo se arreglara por arte de voluntad, que mi hermana hablara, que él escuchara, que yo pudiera respirar sin sentir que cargaba dinamita ajena en el bolsillo. Prometí sonreír, cortar pastel, sacar fotos, irme temprano. Esa era mi estrategia. Pero la mesa larga se convirtió en escenario. Mi hermana, feliz con la atención flotando sobre su barriga, empezó con bromas sobre ser la primera en darle un nieto a mis padres. Al principio fueron frases de catálogo, inofensivas, esas que la gente deja pasar por amabilidad. Luego tropezó con la malicia. Se rió y dijo que, al menos, ella sí podía darles nietos, que el embarazo sería extra especial porque al parecer nadie más en la familia estaba hecha para eso. Hubo risas sueltas, después silencio. Yo la miré. Ella siguió. Dijo la palabra que yo había confiado a su oído la noche anterior. Dijo infertilidad. Dijo alivio. Dijo que, bueno, así no sientes la presión, ¿no? Y sonrió. No recuerdo exactamente el orden de las frases, solo el golpe en el pecho. Vi a mi esposo apretar la mandíbula. Vi a mis padres bajar la mirada. Vi a Connor parpadear, confundido. Sentí que me dolían los dientes. Le di una oportunidad, no entendí una de las bromas, dije, y la voz me salió más firme de lo que esperaba. Tal vez si alguien me la explica me río con ustedes. Ella me soltó un ay, no te lo tomes tan en serio. Y entonces lo dije.
No con la claridad con que ahora lo escribo, sino con el atropello de quien intenta ponerle freno a un carro en bajada. Dije que había una broma que no le encontraba gracia, la de acostarse con otro hombre para quedar embarazada. Dije que yo no estaba tan desesperada como para romper mis votos. Dije infidelidad y la palabra rebotó en los cubiertos. Mi hermana se quedó pálida, los ojos abiertos como si le hubieran apagado la luz. Connor giró hacia mí y después hacia ella, y preguntó qué estaba diciendo. Sentí el tirón de la mano de mi esposo en mi antebrazo, suave pero insistente, como si quisiera recordarme que todavía podía elegir irme. No me fui. Repetí despacio, con el filo de la certeza, te prometió contártelo después de la fiesta. Me pidió una semana. No iba a decir nada, pero me humilló. No voy a cargar su mentira. No sé si alguien respiró. Escuché a alguien dejar una copa sobre la mesa con demasiada fuerza. Connor repitió mi nombre y el de ella, pidió fechas, pidió sentido. Yo ya no tenía más que decir. Había terminado. Mi esposo me llevó hacia la puerta con una calma que me salvó de hacer algo peor. En el pasillo escuché voces elevarse, un murmullo desordenado que fue creciendo hasta volverse gritos. No miré atrás. Afuera el aire era distinto, como si el jardín no supiera todavía lo que pasaba dentro. Me temblaban las manos. Mi esposo me quitó el teléfono y me dijo que me sentara, que respirara, que lo único que quedaba ahora era sostenernos. En el auto, lo único que pude pensar fue en lo fácil que se derrumban las paredes cuando se construyen sobre palabras que se prometen y no se honran. Me dolía el cuerpo entero, como si hubiera corrido una distancia absurda. Estaba en shock, pero debajo de todo eso había una línea de alivio mínima y vergonzosa. La verdad ya no era solo mía. Ya no tenía que mirar a Connor a los ojos con el bolso de su engaño colgado del brazo. La bomba había explotado y yo no tenía metralla que sacar de la lengua. Llegamos a casa sin hablar mucho. Me metí a la ducha y me quedé ahí más tiempo del que el agua caliente merecía. Quise llorar y no me salieron lágrimas. Dormí a ratos. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi hermana en la mesa, la sonrisa tensa, y luego ese color saliéndose de su cara como si alguien hubiera bajado el brillo de la pantalla. Al amanecer, mi esposo me dio café y me avisó que no pensaba devolverme el teléfono por un buen rato. Medidas de seguridad, dijo, medio en broma, medio en serio. Asentí. Sabía que tenía razón. En ese estado, cualquier mensaje podría haber sido una mecha. Intenté ordenar lo que había pasado y inevitablemente regresé al origen, el consultorio, los pasillos, el pacto entre hermanas, la confesión a destiempo, la semana que yo le había pedido. Tal vez mi ultimátum la acorraló. Tal vez sintió que solo podía elegir entre callarme a mí o confesar a todos. Eligió exponerme. Yo elegí no protegerla. Entre esas dos decisiones reventó todo lo demás. Me repetí esto para no caer en explicaciones fáciles. No me hice la víctima perfecta, no lo soy. Grité, expuse, empujé la puerta de salida de una manera brutal. Pero no mentí. Cuando por fin volví a tocar el teléfono, horas después, porque mi esposo me lo soltó como quien devuelve un cuchillo afilado, entendí por qué había querido guardarlo. Había docenas de llamadas perdidas de mi hermana y de su grupo de amigas, un puñado de números desconocidos que reconocí como el tipo de bromas de siempre, mensajes en cascada. Algunos me acusaban de ser la responsable de un matrimonio en ruinas, otros, más crueles, se cebaban con mi dificultad para concebir, como si eso fuera un defecto de carácter. Me hervía la sangre, pero no contesté. Apagué el aparato y me quedé mirando el techo. Solo entonces me cayó encima el cansancio. El día anterior había sido una carrera sin aire. Y, aún así, intuía que lo más difícil estaba por empezar. Esa noche, antes de dormir, pensé en Connor. En su cara cuando escuchó la palabra que no esperaba. No quería haberlo humillado. No era para él el golpe, aunque lo recibió de lleno. Yo había confiado en que mi hermana hiciera lo correcto. Ella confió en que el chiste taparía la culpa. Ninguna de las dos calculó el costo. Cerré los ojos con esa certeza clavada como astilla. Lo que estaba roto ya no era solo mi deseo de ser madre, era también la idea de que, pase lo que pase, una hermana no te suelta la mano en público para salvarse. Al día siguiente, me senté frente a la pantalla de mi celular con el corazón todavía hecho trizas. Las notificaciones no dejaban de llegar, mensajes de voz que no quería escuchar, textos repletos de insultos velados o directos, intentos desesperados de justificar lo que no tiene arreglo. Mi hermana insistía en que la había traicionado, que su matrimonio se estaba desmoronando por mi culpa. Y con cada línea que leía, algo dentro de mí se congelaba un poco más. Había una parte de mí que esperaba, en lo más profundo, alguna señal de remordimiento real. Una frase con honestidad. Un lo siento que no viniera acompañado de acusaciones. Pero eso no llegó. En cambio, sus palabras estaban empapadas en autocompasión, mezcladas con la amarga ironía de seguir arremetiendo contra mi infertilidad como si fuera un talón de Aquiles que ella pudiera explotar para herirme aún más. Me llamó más de 30 veces. Luego fueron mensajes de voz. Escuchaba su respiración agitada entre palabras cortadas por el llanto forzado. Es tu culpa si mi hijo crece sin padre, te sientes feliz ahora, estás celosa porque no puedes tener hijos. El veneno se mezclaba con súplicas, pero ya no entraba en mi sangre. Era como si mis defensas hubieran aprendido de un día para otro a blindarse. Después llegaron los mensajes de mis padres. A ellos sí les contesté, al menos al principio. No por ellos, sino por lo que representaban una parte de mi vida que aún no me atrevía a soltar.
Sus palabras parecían dictadas por alguien más, alguien que desconocía o que había decidido cortar el vínculo emocional que alguna vez creí que teníamos. Estás equivocada. Arruinaste la imagen de tu hermana. Necesitas disculparte cuanto antes. Con ella. Con Connor. Lo que hiciste será recordado siempre si no lo arreglas ya. Leí, respiré, y apagué la pantalla. Sentí una punzada en el pecho al comprender que aquel hilo invisible que me mantenía unida a mi familia se estaba deshilachando más rápido de lo que podía sujetarlo. Ellos siempre habían sido bastante neutrales. Jamás pensé que sus prioridades se volcaran tan descaradamente hacia el lado equivocado de la historia. Pero lo hicieron. Y eso dolió de una forma diferente, más profunda. No solo era la traición de mi hermana, era el eco de mis padres avalando implícitamente algo imperdonable, como si mi silencio fuera una obligación, como si lo justo nunca tuviera que ser hablado. Mientras tanto, Connor, silencio total. Ninguna llamada, ningún mensaje. Ni siquiera a través de mi esposo. Y lo entendí. Era él el que se había llevado el golpe más certero. Era su mundo el que se había resquebrajado de forma pública y despiadada. No podía exigir palabras si no tenía fuerza para ofrecer consuelo. Solo sentía ese lamentable nudo de empatía hacia él por haber sido, sin quererlo, parte del estallido. Mi esposo, por otro lado, se convirtió en una especie de ancla. Se mantuvo firme, constante, con esa quietud que no suena a indiferencia sino a presencia real. Fue él quien me recordó que no todo lo roto implica necesariamente culpa de quien lo revela. ¿Llevabas una verdad que no te pertenecía del todo, y aún así te culpan? Eso habla de ellos, no de ti, me dijo una noche, mientras yo le respondía con un nudo en la garganta y los ojos rojos de tanto sostener lágrimas sin derramar. Los días fueron pasando, lentamente, como si el tiempo también se sintiera expuesto y quisiera esconderse. No volví a hablar con mi hermana. La bloqueé. Ocurrió sin drama, sin gritos, sin un discurso final que lo explicara todo. Solo, lo hice. Como quien decide dejar de tocar una puerta que nadie tiene intención de abrir. Luego vino el mensaje de una tía. Estamos contigo. Lo que hiciste fue lo correcto. Otros no tienen el valor de verlo. Fue entonces cuando entendí que el apoyo no iba a venir de donde siempre lo esperé, pero eso no significaba que estuviera sola. No todo el mundo quería tapar el agujero que mi hermana había cavado con sus propias mentiras. Algunos, aunque fueran pocos, la veían tal cual era, sin envoltorios, sin adornos. Y estar frente a esa verdad, por más dura que fuera, me ofreció un alivio extraño, como sentirse liviana tras haber soltado una piedra invisible que llevaba años cargando. Pero algo seguía inquietándome por dentro. Un hombre que flotaba entre los restos, Connor. Un hombre que había sido engañado desde la raíz y que había sido brutalmente obligado a escuchar algo que no debería haberse enterado así. Yo no había querido destruirlo. Había querido protegerlo. Pero tal vez lo había lastimado igual. No era su culpa. No era mi culpa. Era la maldita paradoja de estar atrapados en el mismo derrumbe. Lo hablé con mi esposo. Se lo dije mientras lavábamos los platos de la cena, como quien al fin se atreve a poner en palabras lo que el corazón empuja desde adentro. Quiero disculparme con Connor, no por lo que dije, sino por cómo lo supo. No merece cargar también con mi rabia. Él solo asintió. Y en ese gesto había un respeto profundo por mis tiempos, mis decisiones, mi forma de sanar. Me dijo, hazlo cuando estés lista. La verdad no le llegó de la forma correcta, pero le llegó, y eso era inevitable. Esa noche me senté frente al teléfono, abrí la aplicación de mensajes, escribí un texto. Lo edité 3 veces. Borré frases completas. Escribí de nuevo. Al final, dejé todo en un borrador. No pude enviarlo. No todavía. Quizás el tiempo no cura todo, pero sí ordena las piezas de a poco. Y yo quería estar segura de no lanzarle a Connor una disculpa vacía. A la mañana siguiente, mi esposo me avisó que habían vuelto a llamar desde un número desconocido. No respondí. Después llegó un correo de voz. Reconocí la voz de mi madre. Le escuché decir que si no arreglaba las cosas, me desheredarían. Solté una risa involuntaria, seca. Me pregunté cómo puede alguien amenazar con quitarte algo que ya no significa nada. Me senté en el borde de la cama y pensé en todo lo que había dejado de ser posible. En las cenas familiares que nunca volverían a tener la misma mesa. En el sobrino que no sabría quién era su verdadera madre si la verdad se seguía ocultando. En la fertilidad convertida en arma. En las palabras usadas para hundir, no para unir. Y me quedé ahí, en silencio. No como quien se resigna, sino como quien se prepara para decidir con quién quiere seguir caminando, y con quién no. Cuando finalmente reuní el valor para enviarle el mensaje a Connor, no fue de noche ni después de una tormenta emocional. Fue una tarde cualquiera, el sol cayendo sin hacer ruido detrás de las cortinas, y yo sentada en el borde del sofá con el celular apoyado en mis piernas, temblando como si fuera a confesar un crimen propio. No lo era, pero pesaba igual. El mensaje se parecía más a una carta que a un texto. Le pedí perdón por cómo se enteró, no por haber dicho la verdad. Fui honesta. Le dije que no quería que se enterara así, que era él quien merecía saber lo que pasaba antes que nadie, pero que en ese momento las palabras salieron como defensa, no como castigo. No le pedí que me entendiera, ni que me justificara. Solo quise dejar la puerta abierta. Para que supiera que, al menos de mi parte, no había desprecio ni interés en dañarlo.
No pasaron ni 10 minutos antes de que mi teléfono vibrara. No era un mensaje. Era una llamada. Connor. Me quedé mirando el nombre en la pantalla, dudando. ¿Debería responder? ¿Y si estaba enojado? ¿Y si pensaba que yo había arruinado su vida a propósito? Al final, pulsé el botón verde y me preparé para lo peor. Pero no llegó. No hubo insultos ni reproches. Solo una voz cansada que me dijo que agradecía el mensaje. Connor no me culpaba. Dijo que, de alguna manera, estaba aliviado de que la verdad hubiera salido así, porque le evitaba tener que enfrentar un escenario aún más desgarrador, abrazar a un hijo que no era suyo sin saberlo. Dijo que el dolor era insoportable, sí, pero que prefería eso a vivir engañado. Me sorprendió su templanza al hablar. Aunque quebrado, mantenía una dignidad que no podría describir con otra palabra que no fuera resiliencia. Me dijo que ya había pedido asesoría legal y que planeaba solicitar una prueba de paternidad, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. Aseguró que no tenía nada contra mí ni contra mi esposo. No fuiste tú quien rompió los votos, repitió varias veces. Esa llamada me dejó con lágrimas contenidas y una paz extraña. Por primera vez desde que explotó todo, sentí que había hecho algo bueno, aunque fuera a través de la incomodidad y el desastre. Apagué la pantalla, suspiré con fuerza, y abracé a mi esposo sin decir una palabra. A veces no hace falta. Pero mientras la verdad hacía su trabajo, mi hermana seguía empeñada en hacer de la mentira una residencia fija. Ella no me había bloqueado en ninguna plataforma, al contrario. Insistía. Llamaba. Dejaba audios dramáticos, alternando entre el grito, el ruego y la furia. Decía que le estaba condenando a ser madre soltera, que su hijo no tendría figura paterna, que la culpa me perseguiría por el resto de mi vida. Era difícil escucharla y no notar su total desconexión de la realidad, seguía sin hacerse cargo de sus actos. Los insultos también continuaron. Cada palabra sobre mi infertilidad era una daga que pretendía encontrar carne blanda. Pero algo dentro de mí había cambiado. Quizás fue la validación de Connor, o el simple hecho de que ya no me sentía obligada a tolerar los ataques de quien usó mi tristeza como entretenimiento. La quise mucho, pero no podía seguir haciéndole espacio en mi vida si lo único que traía consigo eran escombros. El siguiente golpe vino de mis padres. Después de días sin una conversación directa, decidí enfrentar el tema. Pedí una cita. Me presenté en su casa, sentándome en el mismo sofá donde me había reído tantas veces, donde me habían abrazado cuando era niña, cuando me caí de la bicicleta o cuando me rompieron el corazón adolescente. Pero ese día el aire era otra cosa. Mis padres me miraban como si ya hubieran elegido bando. Y ese bando no era el mío. Mi madre fue la primera en hablar. Se notaba su incomodidad, pero no había ni una hebra de tristeza en su voz, solo juicio. Entendemos que estabas dolida, pero lo que hiciste no está bien. Expones a tu hermana así, en público, es imperdonable. Luego te preguntas por qué te ven como la causa del daño. Mi padre, más frío. Estás fuera de lugar. La familia no se destruye desde dentro, por muy mal que actúen los demás. Tú lo elegiste. Ahora apechuga. Y si no te disculpas, no tienes lugar aquí. Ni herencia, ni nietos, ni nada. No me alteré. Ni grité. Les dije que prefería no tener nada que ver con una familia que llama justicia a tapar mentiras, que ataca a quien no puede tener hijos y aplaude a quien se embaraza traicionando. Les dejé claro que no iba a disculparme con mi hermana, ni ahora ni nunca. Y antes de que abrieran la boca para responder, añadí. Si quieren desheredarme, háganlo. Pero no será distinto a lo que ya están haciendo ahora, quitarme de su vida. Me levanté y crucé la puerta sabiendo que ese adiós podía ser definitivo. Tal vez, en un acto de cordura, ellos recapacitarían con el tiempo. Pero ya no pensaba vivir esperando su redención. Esa noche, al contarle todo a mi esposo, lo vi apuntando a la puerta con una firmeza que no le conocía. No quiero que vuelvan a entrar aquí, me dijo. Esta casa no les pertenece. Dormí profundamente por primera vez en semanas. El miedo de perder a mi familia fue sustituido por un alivio salvaje. Ya no tenía que complacer ni justificarme. Me dolían más las cicatrices invisibles que los lazos rotos. Días después, mi abuela, que había estado fuera en un crucero y se perdió toda la fiesta, volvió con una actitud incendiaria. Supo todo, por el comentario distorsionado de mis padres, y les gritó que eran una vergüenza. Dijo frases que ahora mismo no repetiré porque, honestamente, temo que los cimientos del universo se resientan. Estoy más cerca del otro lado que ustedes, y ni una moneda les voy a dejar. Prefiero quemarlo todo o gastarlo en un casino de mala muerte antes que financiar las estupideces de tu hermana. Nunca amé tanto a alguien. Mi abuela estaba del lado correcto de la historia. No porque me defendiera, sino porque entendía lo esencial, la verdad nunca destruye, solo revela. Lo que estaba roto ya lo estaba antes, lo demás, solo lo dejó al descubierto. Y aún quedaba camino por recorrer. Pero ahora lo caminaría sin sombras detrás de mí. La vida, al final, se encargó de poner las cosas en el lugar que les correspondía, aunque no exactamente como imaginé. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de juicios, papeles y verdades diciendo su nombre en voz alta hasta que alguien, por fin, las creyó. Connor pidió la prueba de paternidad, y cuando los resultados llegaron, fríos, irrefutables, todo se desmoronó para ella. No fue una sola noche sin importancia. Su aventura no fue un error pasajero, era un patrón. Eso lo dijo el papel, y lo confirmó el juez.
Connor no tuvo que aguantar más el espectáculo ni las excusas. Tramitó el divorcio de inmediato y reclamó lo que legalmente le pertenecía. Ganó la casa, sus ahorros, y la tranquilidad de saber que había sido honesto consigo mismo al menos en esa decisión. No aceptó pagar pensión ni mantener algo que no fuera suyo por obligación moral ajena. Lo entiendo. No siento odio hacia él, siento gratitud por su entereza. Mi hermana, por su parte, se encontró viviendo en casa de nuestros padres. Al principio pareció que todo volvería a su cauce, llantos, promesas, súplicas. Pero la historia tiene esa manera de estirar la comedia hasta que el telón cae. Al intentar construir un relato alternativo, que todo había sido por desesperación, que su intención no era dañar, chocó con la realidad del padre biológico. El hombre al que recurrió, cuando supo la verdad, exigió pruebas y derechos. Se hizo la prueba, era el padre. Y con eso llegó otra ronda de demandas legales, custodias y, al final, la realidad más cruda, la custodia pasó al padre biológico. No voy a decir que me alegré del dolor ajeno. Me alegré porque el niño tenía un padre verdadero, porque ahora existía la posibilidad real de que creciera sin la sombra de una mentira que tanto daño provoca. Fue un alivio pequeño y descriptible. Finalmente a alguien le podría ofrecer algo como estabilidad, aunque la forma en que llegó fuera terrible. Mis padres no salieron indemnes de todo esto. Entre abogados, malos consejos y la decisión absurda de ponerse del lado de mi hermana a toda costa, perdieron dinero. Supongo que esa fue la factura por tomar partido sin ver el daño completo. Intentaron, en algún momento, tocar mi puerta pidiendo ayuda, dinero o una palabra que los justificara. Mi esposo, con esa mezcla de paciencia y firmeza que ya conocen, les puso un límite con un par de palabras tan claras que terminó la conversación antes de que se volviera a hacer historia. No vamos a ser el banco de nada que empezó por una traición, dijo. No fue violencia, pero sí protección, era necesario. Bloqueé a mi hermana. No me gustó la palabra cortar, pero era la única que describía la decisión. No podía ni quería seguir dándole espacio a alguien que había decidido convertir mi dolor en espectáculo. Mis padres también quedaron casi en silencio en mi vida. Fue un duelo con nombre, pérdida de la familia tal y como la conocía. Pero también hubo apoyos inesperados. Mi tía, mi abuela, algunos primos que no se dejaron llevar por el festín de mentiras, estuvieron ahí. Y eso, lejos de hacer que la herida dejara de doler, me dio una red donde sostenerme mientras aprendía a andar un día más. Connor, con el tiempo, fue encontrando su norte. No volvió conmigo ni eso era lo que esperaba, perdí la ilusión de poder arreglarlo todo. Pero él sí fue una constante humana que me demostró que ser honesto puede doler pero también salvar. Tuvimos interacciones espaciadas, mensajes cortos de cortesía, no necesitábamos reconstruir nada que no fuera posible. Me dio su postura clara, no guardaba rencor hacia mí por revelar una verdad que, aunque dolorosa, tenía el valor de la justicia. Con el tiempo las aguas se calmaron. Mi hermana, sin casa ni dinero y con la reputación en pedazos, se vio obligada a afrontar las consecuencias de sus actos. Mis padres, por primera vez, comenzaron a mirar en retrospectiva sus decisiones. No sé si alguna vez me pedirán perdón con sinceridad, pero al menos la vida les mostró lo que es elegir mal y sostenerlo hasta que la factura llega. En casa, mi esposo y yo empezamos a hablar de futuros sin evasivas. La adopción, esa palabra que nos rondaba desde antes como una posibilidad, dejó de ser un plan remoto. Nos metimos en listas, papeles y cursos, todo con la sensación de que estábamos reconstruyendo algo que valía la pena. No es lo mismo, no es idéntico a la ilusión de haber concebido, pero hay una certeza nueva, podemos ser padres de muchas formas. Eso bastó para que el anhelo no fuera un hueco que me devorara, sino un proyecto compartido que me devolvía la esperanza. Hubo algo que me dolió y también me alivió, perdí la posibilidad de criar a mi sobrino desde su cuna, pero el destino le dio un padre biológico que reclamó su lugar. Con el tiempo y la mediación, se establecieron visitas, controladas, respetuosas, y existe la esperanza de que, cuando crezca, mi sobrino entienda las razones de la distancia y, tal vez, quiera acercarse. Me aferro a esa posibilidad. No necesito ser su madre biológica para quererlo, ya le he querido aunque fuera desde lejos. Y si algún día él decide buscarme, estaré lista con las manos abiertas. Mi abuela, como siempre, fue una voz firme que me devolvía algo de humanidad en medio del caos. El mundo pone a cada quien en su sitio, me dijo una tarde mientras compartíamos té. No te debes a quienes te dañaron. Debes a quien te cuida. Le escuché y entendí que mi obligación ahora era con los míos, con mi esposo, conmigo misma y con quien eligiera estar a mi lado. No voy a endulzar el final, hubo pérdidas reales. Familias se rompieron, palabras se dijeron que no se reparan con disculpas y hubo noches largas. Pero también hubo aprendizajes. Aprendí que la verdad, aunque tarde, pone fin a ciertas cadenas. Aprendí a no avergonzarme por un cuerpo que no obedece a deseos, y a no permitir que nadie use ese dolor como arma. Aprendí a elegir mis batallas y a poner límites claros. Y, sobre todo, aprendí que estar sola no es sinónimo de estar perdida, que tejer una nueva familia es posible y que la vida, por torpe que sea a veces, puede ofrecernos segundas oportunidades. Cuando escribo esto, hemos pasado meses desde el juicio. Mi hermana vive en otra ciudad, con el hombre que la acompañó después de todo, con quien, irónicamente, tuvo que lidiar ahora en un papel más constante. Mi relación con mis padres es tenue, no es lo ideal, pero me protejo. Mi esposo y yo seguimos adelante con la adopción, estamos en listas, papeleo y esa mezcla dulce-amarga de expectación.
Y en el fondo, guardo la esperanza de que mi sobrino pueda conocer el amor de quienes no lo trajimos al mundo, pero que sí podemos acompañarlo si la vida nos da la oportunidad. Cierro esta actualización con un baño largo, con la sensación de haberme quitado algo pegajoso de encima. No digo que esté curada, nadie se cura tan rápido de ciertas traiciones. Pero sí digo que estoy reconstruida, con los escombros limpios y un plan para un futuro que depende de mí y de quien realmente me merece. Quizás la historia no sea la que soñé de niña, con la cuna en el centro de la casa, pero es la que me toca ahora, y la voy a vivir con la honestidad que una vez pedí a los demás y que, por fin, empecé a darme a mí misma. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.